pueden decirme Quique nomás. Yo nací y crecí acá en La Boca. Iba al bar de Pérez y Gaudí. Y veía a los poetas, Bardi, Fresedo, los veía y me ponía así. A los que también veía eran a las camareras. Y pensaba, cuando yo sea grande, a mí también me van a atender. Bueno, como dije, el bar de Pérez y Gaudí, que después con el tiempo se fue llamando en el Piringundín. En ese bar era el año 1900 y pico. Sí, 1900 y pico. Y qué pico que tenían esos maulas, ¿eh? Que ginebra, whisky, champán, todo le daban para adentro, qué sé yo. Eran el 1900 y pico. ¡Ah! Antes de que empecemos la obra, me pidieron los artistas encarecidamente, por favor, apaguen los celulares. Porque viste que estamos en la mitad de la escena y de repente suena un celular. Entonces, para que podamos realizar este espectáculo, esta historia, por favor, apaguen los celulares y vayamos juntos al 1900 y pico. Diario. Dame uno. ¡Ay, Simoncito! ¡El churrasco más bello de La Boca! ¡Ay, se me hace agua la boca! Diario la hora. ¡Ay! Injusticia. ¡Haz que chato, lordo! No me piace. Me aplastó, bruto. No me piace mi brutito. Compañeros, acá enfrente, delante de nuestros ojos, explotan a miles de trabajadores que están haciendo el puente transbordador, dejando su sudor. ¡Ay, el sudor, Dios mío! Y hablando de sudores y de puente, ¡epa! ¿Qué pasa, chicos? Me han dejado estos muchachos. No, lo que pasa es que es un artista nuevo. Hablando de sudor y de puente, vamos a empezar a construir nuestro puente. En horas y horas de trabajo, por unos pocos mangos. Algunos hasta dejan su vida, como el compañero Giuseppe Gasparini, que cayó de 40 metros y quedó desparramado en medio del riachuelo. ¡Epa! ¡Churrasquito! Que nosotros también estamos trabajando. ¡Oh! Dame un diario. Anótamelo. O siempre lo mismo, después no me pagan. En fin, compañeros, debemos salir todos juntos a pelear por lo que es nuestro. Un trabajo digno, un sueldo digno, en condiciones dignas, como lo hicieron nuestros compañeros italianos Malatesta y Matei. Yo te apoyo, Simoncita. Pero salga, no se acerque. Esto. Desde que Falcón mató a Miguel Pepe, tengo un entripado. Y a este policía se la tengo jurada. Y no me importa que me metan en la cárcel. Oh! Ai, mi pimpollo! Non parlare così! Ti la cárcel è molto brava. E si te meten ahí, te ne parlato. No le tengo miedo a este miserable. Y soy capaz de hacerlo volar por el aire. Ay, per favore, la violencia no. Mira, tontito, lo que te preparé. Una buena caña de miel para vos. A ver si te endulzó un poquito. Está bien, me tomo un impasse. ¿Querés unos mimitos? Para vos son gratis. Salga, no se acerque. Ya les dije 1000 veces que a mí me gustan las mujeres. Y mejor me voy, porque ya estoy con los cables penados. Ai, perché te vai? Io sin tuo amore non posso vivere. En fin.
Ahora que pusieron el tranvía, la de muertes que van a ver. Porque el día que se caiga un cable, va a quedar el tendal exacto. Esos yones no tenían otra cosa que venir a traernos. Pero, ¿qué querés, Silvestre? ¿Que todavía andemos en carreta? Dame un matacarrero. Puesto una más que nos han hecho los yonis, aparte de lo de la isla Malvina. Escuchen esto. El intendente denuncia el estrepitoso ruido de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora hay que sumarle el ruido del tráfico. Buenos Aires tendrá que ser lo que debe ser, y no una caja de truenos. Cierto, apoyo todo lo que sea. Me voy a traer más bebida. La 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 la. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, ¿cómo es posible que haya una rosa tan bella en este jardín y yo no haber sentido su perfume antes? ¿Usted cómo se llama? Venancio Bellaflor, para servirlo. ¿Y cuál es su gracia, además de iluminarme en este momento? Rosario. Rosario, dichosos los ojos que la ven. ¡Rosario! ¡Se fue aquí! Anda para adentro, que después don Ponce se la agarra con nosotras. Él no sabe cómo se enoja. Atenti, Venancio, es filia del dueño. Mirá que Ponce de arma tomar. Pero, ¿y a vos quién te dio mira este entierro? Mejor me voy a comprar tabaco. Hasta más luego. ¡Ay, Venancio! ¡Espérame, mi vida! Pues ¿a dónde he dejado mi abanico? Si yo lo había dejado por aquí. Y acá está. ¡Ay, que lo traje de España! Este abanico mío, miren qué... ¡Ah! ¡Tuerta! ¿Pero qué haces? ¡Me has atropellado! ¿Qué haces por acá? ¿Te has escapado de la ensenada? ¡Ay! Te debe andar buscando el carnicero. Ese, si te descubre a ti, te mata y a nosotros nos deshuella por las dudas. No, María, no te preocupes. Ese no viene acá, ni loco. Tiene chucho a que lo metan en cana. Hablando de trago, dame whisky. Bueno, whisky, déjame, siéntate ahí a ver si encuentro algo. No hay whisky aquí. Bueno, dame caña, grapa, alcohol de tomar, de quemar, dame algo. ¿Cómo te voy a dar alcohol de quemar, tuerta? Bebe esto, mire. Oh, es un poco fuerte. Bébelo todo. María, ¿qué me diste? Este vaso está vacío, no tiene nada. Pues te lo has bebido todo, ni cuenta te ha dado. ¡Qué alcohólica eres! Bueno, ahora dime, cuéntame. ¿Qué te ha pasado? Y siempre la misma cantinela. Laburé, hice la calle, gané guita. Y al final, él siempre se queda con todo. Y yo soy la que pongo el lomo. Entonces me quedé con unas chirolas y él se avivó. Y ahí me quiso achurar y ahí nomás me rajé. ¡Ay, por favor! ¡Agua para la caballada! ¡Agua para la caballada! Pero Mimi, ¿qué te pasa? Estás tan julepiada. ¡Me ahogo! ¡Me fuego! ¡Fuego, fuego! ¿A dónde fuego, Mimi? ¡Me ahogo, María! ¿Por qué, Mimi? ¿Por qué tienes tanto miedo? Me han pasado del gratis. De que anda rondando por Pedro de Mendoza y el famoso carnichero. ¿Y qué hay con eso? ¿Cómo? ¿Todavía me lo preguntás? ¿No sabés que es un chino que anda buscando a Juana la Tuerta? Bueno, aquí no andan esas clases de mujeres. ¡Ah, no! ¿Más qué esperanza? Aquí viene toda señora del premio de la virtud. Sí, puede ser.
Mira, María, soldato que fuye, sirve para otra batalla. ¡Chao! ¡Cobarde! Eres una... Escucha, que anda buscando el carnicero. Escóndete, te voy a esconder. Dale, tú eres... Pero, mis amigos, ¿cómo cuidan el pellejo? En una de esas tardecitas de la boca cálida, hermosa, Rosarito, con la ayuda de María, y diciendo que iban a hacer unas compras, se fueron hasta una plaza y se encontraron con Venancio. Esta escena tiene como un olor a lavanda. Pero qué bien que se huele aquí. Son las lavandas de la plaza. No, este aroma ya usted sabe. Deseo verla siempre.